Desde hace años, Ciudad Juárez es uno de los puntos más calientes y disputados dentro del infame Triángulo Dorado de México, la zona de mayor influencia en cuanto a drogas y violencia narco. Ninguna organización logró una identificación territorial igual que la del temido Cártel de Juárez, el cual dominó el negocio por casi 20 años a fuerza de sangre y sobornos. En muchos sentidos, esa agrupación criminal fue pionera tanto en los métodos de distribución de droga como en las brutales ejecuciones de sus enemigos, sin importar si estos eran políticos o policías. Es por eso que en este nuevo video de Militarmente queremos llevarte a las entrañas de uno de los grupos delictivos más importantes de la historia para analizar sus orígenes, su apogeo y la presunta caída en desgracia de un auténtico imperio. Acompáñanos a conocer el Cártel de Juárez desde adentro. La sangrienta historia del Cártel de Juárez comenzó a escribirse durante los años 70 en el estado de Chihuahua, más precisamente en la ciudad que da nombre a la organización. Luego de algunos años, las rutas regionales de esa ciudad pasaron a estar a cargo de Ernesto Fonseca Carrillo, quien en ese entonces también encabezaba al peligroso Cártel de Guadalajara junto a otros socios. Si su apellido te suena conocido es porque se trataba del tío del infame Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos y futuro capo de Juárez. Bajo las órdenes de Ernesto Fonseca Carrillo, el grupo tuvo un ascenso vertiginoso, hasta 1985, cuando un asesinato de una brutalidad sin precedentes conmocionó a todo México y Estados Unidos. El 5 de marzo de 1985 fue encontrado en una zona rural de Michoacán el cuerpo desfigurado de Enrique Camarena, un agente de la DEA que desde hacía años llevaba a cabo operaciones encubiertas. Camarena había logrado acercarse a los cabecillas del Cártel de Guadalajara, pero su suerte se acabó en febrero de ese año cuando su identidad quedó al descubierto. Los narcos lo secuestraron y lo torturaron por más de 36 horas. El martirio incluyó la rotura de huesos, dientes, la quemadura de su piel e incluso violaciones anales con un palo de madera. Luego de varias horas en las que era constantemente reanimado por un médico para continuar con el interrogatorio, Camarena entró en coma y fue rematado con un golpe en la cabeza. La malicia del proceso no tenía precedentes. Fue uno de los primeros casos de semejante violencia en territorio mexicano y, para mayor morbo, gran parte de los interrogatorios fueron grabados en cinta de audio que aún hoy siguen clasificadas. Luego de hallar el cuerpo, los investigadores no tardaron mucho en dar con Rafael Caro Quintero, cabecilla de Guadalajara, y el antes mencionado Ernesto Carrillo. Su aprisionamiento dejó temporalmente sin liderazgo las operaciones en Ciudad de Juárez. No obstante, fue en ese periodo de incertidumbre que se puso de relieve un nombre que cambió para siempre la historia del narcotráfico mundial: Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. El uso de aeronaves para el transporte masivo de cocaína no solo le valió el apodo a Carrillo Fuentes, sino que abrió una nueva etapa en el narcotráfico, incrementando exponencialmente sus ganancias. El origen de estas prácticas se encuentra en el Cártel de Juárez. Bajo la conducción de Amado Carrillo Fuentes y su mano derecha, Vicente Carrillo Fuentes, el grupo criminal tomó control de prácticamente todo el narcotráfico que ocurría en México entre mediados de los 80 y finales de los 90. Su poder se sostuvo no solo por el creciente arsenal que acumulaban sus soldados, sino por hacer tratos estratégicos con los más grandes e importantes cárteles colombianos, entre los que se encontraban el Cártel de Medellín, el Cártel de Cali y el Cártel del Norte del Valle. La lealtad de los Carrillo estaba donde se encontraba el dinero. Por eso la ruta de cocaína entre Colombia y el sur de Estados Unidos nunca fue tan exitosa como durante este periodo. A diferencia de muchos otros narcos, Carrillo Fuentes era muy discreto y prefería no llamar la atención de la prensa con gastos exorbitantes.
Ese secretismo se complementaba con un temible grupo de sicarios que ajusticiaban a cualquier periodista que se atreviera a escribir sobre el capo. Por eso las únicas fuentes disponibles sobre sus operaciones provienen de la inteligencia norteamericana. Según la DEA, durante esos 10 años de dominio total, se estima que el cártel de Juárez ganaba entre 200 y 300 millones de dólares por semana, y cerca del 1% era destinado a sobornos de políticos y policías. Si bien Carrillo Fuentes parecía tener un poder sin límites, la carrera de todos los capos narcos tiene fecha de expiración, y por lo general acaban de forma violenta y dolorosa. El Señor de los Cielos no fue la excepción. El 4 de julio de 1997, el jefe ingresó a un hospital para realizarse una cirugía estética que cambiaría drásticamente su apariencia. Luego de más de 8 horas de procedimiento quirúrgico, se despertó adolorido y fue sedado en exceso, lo que le provocó la muerte, dejando tras de sí 28 hijos y un auténtico imperio narco. Más allá de los misterios sin respuesta sobre su fallecimiento, el cártel de Juárez no se podía dar el lujo de entrar en luto. Fue Vicente Carrillo quien ocupó el lugar líder. El problema es que ya no estaban solos en el negocio. A lo largo y ancho de México habían surgido nuevos cárteles con métodos más violentos que los suyos, como el cártel de Sinaloa o, al cabo de unos años, el cártel Jalisco Nueva Generación. La única forma de sobrevivir era equiparar ese nivel de violencia con una sádica milicia propia. Como muchos de los cárteles mexicanos, la organización de Juárez contaba con su propio brazo armado de sicarios, los linces. Lo particularmente tenebroso de esta célula es que se trataba mayormente de exintegrantes del ejército y de las fuerzas especiales mexicanas, que emplearon su entrenamiento militar para transformarse en eficaces sicarios a la orden de los capos de Juárez. En un momento llegaron a contar con 80 comandos cuya identidad y escondite eran un secreto para gran parte del cártel, lo que generaba temor incluso entre los propios narcotraficantes. Se sabe que operaban en pequeños grupos de no más de 5 individuos, con un armamento sofisticado que incluía fusiles de asalto tipo AR-15, subfusiles TEC-9, rifles Barrett .50, escopetas y granadas. Los linces solo aparecían para ejecutar a su objetivo y hablaban únicamente con los jefes de la organización. No recibían órdenes de nadie más. Los asesinatos en los que participaron los linces conforman una lista interminable llena de sangre y violencia. En ella aparecen funcionarios estatales, alcaldes y expresidentes municipales. Nadie estaba exento de ser ejecutado por la unidad de élite del cártel de Juárez. Entre sus víctimas más famosas se encuentran el director de servicios periciales Pedro Aragonés, quien fue ejecutado a sangre fría en 2008 mientras conducía en su camioneta a plena luz del día. Los linces lo interceptaron en un semáforo y transformaron el vehículo en un ataúd gracias al fuego semiautomático de los fusiles AR-15. El mismo destino corrió José Torres Durán, comandante de la Policía Ministerial, que fue abatido de igual forma en 2005, aunque en aquella ejecución se utilizó un AK-47 soviético. La competencia y las constantes tensiones entre los líderes del cártel de Juárez provocaron una lenta pero constante ruptura de sus filas. Desde marzo de 2010, el grupo perdió mucho terreno luego de enfrentamientos con otros cárteles, como los Zetas y los Beltrán Leiva. Esto causó que muchos de los sicarios que hicieron poderoso al cártel de Juárez fueran a trabajar para Sinaloa o incluso a la familia michoacana. Es en este punto que la genealogía de la organización se vuelve algo difusa, ya que surgieron facciones como La Línea, que algunos describen como un brazo armado que se independizó, y otros como un subgrupo conformado por jefes de la plaza de la antigua estructura liderada por el Señor de los Cielos. Sucesivos operativos realizados por el ejército terminaron con la aprehensión de jefes regionales, hasta que el 9 de octubre de 2014 le tocó al propio Vicente Carrillo Fuentes, quien terminó tras las rejas luego de 17 años al mando. Una vez en manos de la justicia, el capo habló, no muy francamente, con las autoridades sobre su historial criminal. ¿Cuál era la situación en la línea? Yo empecé con mi hermano, que para descanse, cuando yo tenía como 28 años. ¿Has matado a alguien? Hasta ahorita no. ¿Has mandado
intentado matar a alguien? Hasta ahorita no. ¿Has disparado armas últimamente? No tengo años. Para evitar ser consumidos por la competencia, su sucesor, Juan Pablo Ledesma, pactó en 2017 una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación del temido Mencho Oseguera Cervantes. Así fue como este último obtuvo el manejo de las actividades ilícitas en el estado de Chihuahua, el cual fuese el territorio de origen y principal sede de operaciones del cártel de Juárez. Aún así, las células que sobreviven continúan siendo protagonistas de balaceras y matanzas en el estado de Chihuahua, siendo una de las más increíbles la ocurrida el 4 de abril de 2020, cuando miembros de diferentes facciones se enfrentaron dejando un saldo de al menos 19 sicarios muertos. Cuando la policía arribó al lugar, encontraron 2 vehículos baleados, 18 armas largas y una corta, además de 2 granadas de mano. Parecía un escenario de guerra, pero era una jornada más en el mundo de la violencia narco. Si bien los años dorados del cártel de Juárez quedaron en el pasado, los violentos crímenes y las ingeniosas operaciones del Señor de los Cielos aún sobreviven en los narcocorridos, canciones que homenajean a los criminales más infames del país. Lo cierto es que en un negocio tan sanguinario y cambiante como el narcotráfico, los imperios, por más poderosos que sean, no están hechos para durar. Así llegamos al final de este video. Si te gustó conocer a fondo la historia de los grupos criminales más peligrosos de la historia, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.